Yo suelo decir que me nacieron en Madrid porque los vascos nacemos donde queremos. Vengo de una raíz familiar vasca y castellana y crecí en Madrid en los años 60 en una familia de unos padres muy trabajadores de la posguerra, trabajadores desde su adolescencia, y me educaron unos valores de mucho esfuerzo, que además se reforzaron luego cuando en los años 70 fuimos emigrantes en Holanda y supe de los mundos difíciles, ¿verdad? De desarraigo, de esfuerzo, de superación. Y además allí en los años 70, ya cuando era un adolescente, supe de Biafra y de lo que estaba pasando con hambrunas en África. Me tocó tanto, ¿no?, en la fibra de sensibilidad del sufrimiento ajeno, que además, inspirado por un tío mío médico, pues ya desde muy pronto quería ser médico. Volvimos a España, estudié medicina y desde mis primeros estudios yo ya tenía muy pensado el no estar compitiendo por un puesto donde había demasiados, que era el caso. En los años 80 éramos muchísimos médicos, de hecho el numerus clausus hacía que 1 de cada 5 trabajara, el resto tenía que buscarse alternativas. Incluido yo tengo 3 primos licenciados que nunca pudieron ejercer. Yo sí saqué la carrera y saqué la oposición del MIR, etcétera, pero yo quería ir donde hubiera más necesidad que competitividad. Entonces acabé en un hospital de Sierra Leona, de los Hermanos de San Juan de Dios, eso era en los años 80, y ahí ya me enamoré de África, de muchas cosas, ¿no? Yo pienso que hubo una mezcla de fascinación por lo que es diferente a lo que tú has vivido. A mí me fascinaba, viniendo de una ciudad como Madrid, aun con todos los desafíos que teníamos, pues ir a unas zonas rurales de Sierra Leona, el país de más mortalidad infantil del mundo, donde no había de nada, donde el simple hecho de poder tener un poquito de arroz en tu plato era una fiesta, y hospitales donde no había de nada, y comparado con los hospitales donde yo había estudiado, pues eran hospitales donde teníamos incluso que fabricar nuestro suero con agua de lluvia o suturar a veces con las cabezas de hormigas rojas o inventar todo tipo de posibilidades de tratamiento en situaciones muy críticas, ¿no? Y desde el punto de vista menos romántico, ver a muchísimos niños morir por falta de un suero de hidratación o de un antibiótico. Eso me decidió en los años 80 dedicarme a la salud en los lugares más necesarios del mundo. Volví de todas maneras a España, hice mi residencia, me casé con una mujer de Sierra Leona, de una zona muy rural, de una etnia, de un pueblo nómada, y entonces aprendí muchas otras cosas, ¿no? Más allá de la medicina en situaciones de recursos limitados, aprendí de otras religiones, aprendí de otras lenguas, aprendí de otras visiones del mundo, ¿no? Y fui, digamos, dulcificando la cooperación y llevándolo a una dimensión menos, digamos, templaria o salvadora que solemos tener en Europa, ¿no? Que tenemos casi como una especie de mantra evangelizador y colonizador y civilizador del resto del mundo, cuando realmente necesitamos también nosotros aprender mucho de otras culturas, ¿no? Que quizás menos antropocéntricas y con otras dimensiones de más armonía. Entonces aprendí mucho de esa vida después de especializarme como médico internista y hacer una especialidad de medicina interna, aunque la combino entre Londres, Madrid, Barcelona, y bueno, me vuelvo a ir. En este caso, en lugar de África Occidental, me voy a África del Sur, me voy a Zimbabue. Y entonces van progresando los años 90 y ahí lo que domina África y el mundo es la pandemia del SIDA, que eso rompe a la humanidad en dos. Ya estaba bastante rota, pero la rompe incluso de una manera más clara entre el SIDA de los ricos, que en el año 96 encuentra con los antirretrovirales un tratamiento y casi convierte al SIDA en una enfermedad crónica de igual morbilidad y letalidad que la diabetes, y el SIDA de los pobres. Y en ese parteaguas del SIDA de los pobres al que yo me quería dedicar, donde la mortalidad era tremenda. En Zimbabue el 30% de los adultos en el hospital donde yo trabajé estaban infectados y tenían una condena de muerte, y de hecho el 80% de los enfermos en el hospital eran enfermos de SIDA, a los cuales yo les tenía que
poner con imaginación todo tipo de tratamientos para sus dolencias, para sus infecciones secundarias, para sus tumores, con mis manos, con muy pocas cosas, porque ¿Y los ahí retrovirales allí no llegaban? no llegaban, y no llegaban, ¿sabes por qué? Por las patentes. Entonces entendí la polaridad del mundo de la avaricia y el mundo de la solidaridad. Más que nunca me di cuenta que había que pensar y actuar globalmente si quería tener un impacto local. Y fue cuando di el salto a luchas también a nivel global. Estuve en la campaña de Médicos Sin Fronteras porque inicié yo muchos de los programas de Médicos Sin Fronteras en lucha contra el SIDA. Médicos Sin Fronteras se le dio el premio Nobel a final de los 90 y ese dinero se invirtió, y yo estuve en ello, en el acceso a medicamentos y a la vida de mucha gente que estaba condenada por la avaricia de las patentes, porque eran realmente, las patentes eran casi un negocio de monopolio, es un tipo de monopolio, pero monopolio sobre unos productos que son la vida o la muerte para muchos otros, ¿no? Entonces era o la avaricia o la vida. Entonces luché en eso, y luego también decidí intentar luchar desde la esfera política. Entonces entré como funcionario de la Unión Europea, eso fue en el año 2002, y poco a poco fui liderando el grupo que se llama de Salud Global, la Política Europea de Salud Global. Como el SIDA además afectaba también mucho a los niños a través de su situación de orfandad, su propia mortalidad también, pero había millones de huérfanos, que yo además en Zimbabue pude ver, y eso lo escribí en una novela, que eran víctimas de trata, de tráfico humano, de tráfico de órganos, de las cosas más oscuras que realmente a las que lleva la perversión de eso, no sé cómo llamarlo, si es el miedo, si es la insensibilidad, si es la avaricia, pero bueno, todo estaba mezclado: el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de diamantes, el tráfico de armas, las guerras en África, las especulaciones del dinero negro en Suiza. Todo era una gran red, y entonces empecé a investigar todo eso y decidí intentar desde dentro de la Unión Europea. Saqué una oposición como administrador principal de la Unión Europea y coordiné el grupo de salud global dentro de la Unión Europea. Entonces digamos que di el salto de las fronteras más remotas, de los hospitales sin luz, a los focos de la política. Representé a la Unión Europea en la Asamblea Mundial de la Salud, en muchos foros. Intenté que hubiera políticas más justas en la cooperación internacional. Ahí es difícil decir, pero hay que decirlo, que la cooperación internacional no siempre es limpia. ¿Tú crees que hemos evolucionado algo de aquel médico que se fue, que se empezó a forjar con los niños de Biafra a hoy? ¿Ha cambiado tanto el mundo o el mundo no ha cambiado nada? El mundo ha cambiado poco. La métrica esta es muy interesante porque mide las cosas de otra manera. Básicamente intenta eso, decir, ¿cuál es la distribución justa de la desigualdad? Voy a ir un paso más atrás que lo explica mejor. Yo era el responsable de la política de salud global europea. Yo intentaba coordinar en la Asamblea Mundial de la Salud con todos los ministros una visión común de la salud, una cooperación conjunta para que no hubiera tantos millones de muertes como los de esos niños que se morían en los brazos en Sierra Leona, o de esos adultos que se morían sin nada para el SIDA en Zimbabue y en otros países. Entonces me di cuenta que solo hay un objetivo compartido por todas las naciones del mundo en torno al derecho más fundamental, que es el derecho a poder sobrevivir, que era el artículo fundacional de la Organización Mundial de la Salud, que dice que todos los países aspiran y cooperan en la mejor salud posible para todos. Entonces me dediqué a esas 4 palabras: mejor salud posible en todos. Entonces, y ahí he medido la métrica desde los años 60, en los que tenemos, ese fue mi infancia, claro. Hasta ahora. Curiosamente es el tiempo en el que la humanidad ha ido guardando registros de los datos más importantes de vida, de salud, de economía, de ecología. Y a tu pregunta te diré que con esa métrica lo que veo yo es cuál es la mejor salud posible, es decir, qué países o comunidades consiguen una buena esperanza de vida sin acaparar recursos en exceso, lo cual les hace posible para los demás. Esos son modelos replicables, no los europeos, americanos. Esos son modelos que nos llevarían a necesitar 5 planetas, 10 planetas, y sin embargo vamos todos corriendo detrás de un imposible. Y que además lo hacen respetando límites planetarios, que es algo de lo que no se habla mucho, que no solo es las emisiones de carbono, sino es el uso del nitrógeno en los suelos, es el uso del fósforo
y el pH en los océanos, es el nivel de biodiversidad, son los bosques, es el nivel del agua, que también está llevándonos una situación muy crítica. Entonces, con esos modelos puedo ver cuál es el exceso de mortalidad en relación a los modelos que son factibles de bienestar humano. Y entonces he ido midiéndolo. Y es impresionante, lo tengo en vídeos y todo, lo podíamos poner en algún audiolibro o libros de los que haces tú interactivos, tengo toda la información. Y entonces te permite ver como un vídeo en todos los países del mundo y en algunos en sus regiones cómo ha ido evolucionando esta injusticia que se mide en pérdida de vida humana. Y es impresionante ver que desde los años hubo una ligera mejoría después de las guerras y en los principios de los 60, que es el momento en el que las Naciones Unidas, por ejemplo, se fueron creando y había un ambiente, había un espíritu después de la debacle de la Segunda Guerra y de las otras guerras, había un espíritu quizás por el miedo de tener una estructura internacional que preservase la paz, que hubiese una cierta, al menos discurso de los derechos humanos. Hoy hay quien dice que la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no encontraría consenso. ¿Cuántos años después? Desde el 45 hasta ahora, pues han pasado 75 años. 75 años de progreso, hemos ido a la Luna, estamos yendo a Marte y sabemos de nanotecnología y sabemos casi de los quarks y los bosones y estamos estudiando los límites del universo. Sin embargo, hacia nosotros, hacia la humanidad y hacia este planeta, ¿qué ha pasado en 75 años? Destrucción planetaria, destrucción de los recursos planetarios, más desigualdad y en este momento lo que te digo, la métrica demuestra que en 60 años no ha disminuido, sino que ha aumentado la carga de inequidad, que es las muertes innecesarias, que son unas 18 millones de muertes en exceso de lo que el mundo perfectamente podría tener como bienestar. Hay 18 millones de muertes cada año en exceso de lo que es posible. Aunque siguiese este ritmo, que seguramente vaya menos de la pandemia, posiblemente sea unas 30, 40 veces más que la pandemia, es por injusticia acallada por todo el mundo. Pero es que además hemos ido a un nivel, digamos, de conciencia en el que hoy, 75 años después, sería imposible llegar a un consenso mundial sobre derechos universales. Y todas esas teorías donde realmente lo que dicen es que para que exista un primer mundo necesitamos que haya un tercer mundo. Claro que sí, es verdad. Para que haya privilegio tiene que haber otros oprimidos. Pero el primer mundo es muy interesante porque en las curvas de equidad que yo estaba analizando y haciendo métricas hay algo mágico. Desde luego hay una realidad que no es difícil de entender para todo el mundo, que es por debajo de ciertos ingresos y capacidad de acceso a tecnología y a bienes que llamo yo bienes públicos, bienes globales, como un antibiótico, una vacuna, el conocer ciertos temas de nutrición o de transporte o de comunicación. Bueno, ese umbral de mínimos ingresos que te permite una vida digna, todo el mundo lo puede entender. Y desde luego no es el del umbral de la pobreza del Banco Mundial de $1, no sé, no, es un umbral de dignidad. Pero además de definir ese umbral de dignidad, hay otra cosa absolutamente mágica que a mí me da esperanza, que es que hay un umbral de acúmulo, de exceso, de lo que se llama en inglés hoarding, de acaparamiento. Lo mágico es que por encima de ese umbral de acaparamiento, que está por ahí, está un poco debajo de la media de los ingresos europeos, por encima de ello pasan tres cosas. Tu exceso de acúmulo por encima de ese umbral implica matemáticamente que habrá quien no tiene lo suficiente y quien pierde vida y no tendrá la esperanza de vida digna. O sea, tu exceso, lo decía Gandhi, está robando la necesidad básica de otros. Segundo, ese exceso es incompatible con una huella de carbono que evite el cambio climático. A pesar de todas las tecnologías que quieras, tu exceso de acúmulo en renta per cápita, en consumo, en producción, implica necesariamente una huella de carbono insostenible para el planeta. Y lo más mágico es que por encima de ese umbral no mejora tu bienestar. Hay una curva increíble, que la tengo en vídeo también, que demuestra cómo los países van creciendo en la renta y cuando llegan a ese nivel de umbral
su esperanza de vida va creciendo, pero cuando llegan a ese umbral pueden crecer la renta, pero su esperanza de vida se mantiene estable, incluso baja. Estados Unidos tiene menos esperanza de vida que Costa Rica. Luxemburgo tiene menos esperanza de vida que Chipre. Y así te podría dar muchos ejemplos. Japón, en el tiempo que ha evolucionado en estos últimos 30 años, que ha sido el país de más crisis económicas severas y más crecimiento negativo, no se habla de ello, pero Japón ha tenido 7 recesiones de crecimiento negativo. En todas las recesiones de crecimiento negativo ha aumentado la esperanza de vida, porque ya tenían suficiente, porque no es necesario tener más. No es necesario tener más de 4 jerseys y 5 camisas, pero la gente sigue comprándolos. No es necesario comer 200 tipos de comida, pues comer perfectamente sano y rico 10 tipos. No es necesario tomar vino de Chile y naranjas de Nueva Zelanda, pues tomarlo local, que además va a ser más sano y que no va a tener huella, ¿no? Y toda esa llamada a una simplicidad, a vivir dentro de una curva de equidad, da la esperanza de que si nosotros somos conscientes de que podemos vivir con mucho menos, los que vivimos con demasiado, podemos vivir todos en curva de equidad. Y ¿sabes lo que es muy bonito? Que si tú vives con una huella de carbono ética, que esto es lo interesante, yo lo relaciono mucho con uno de los libros que más me ha impactado y me ha dejado tocado, que es el Tratado de la ceguera de Saramago. Y si lo lees es casi una parábola de lo que pasa hoy con la humanidad. Y en ese libro una de las simbologías más interesantes con la realidad actual es que nuestra responsabilidad y necesidad urgente, ética, más absoluta, es dejar de ahogar el planeta en humos, en combustión de fósiles. Fósiles que han tardado 2.000 millones de años en formarse y lo estamos quemando en 200. Muy lógico que eso no es posible en ningún planeta de aguantar, al menos durante nuestra limitada dimensión temporal humana, pues lo más lógico, desde luego un planeta inteligente se tendría que deshacer rápidamente de una especie tan tóxica como la nuestra, ¿no? Sería muy inteligente por el planeta que nuestros propios humos acaben con nosotros. Ojalá que preservasen especies inocentes y generaciones más inocentes, pero curiosamente pasa al revés. El cambio climático, de eso también he hecho bastantes estudios, y va a afectar más a las generaciones que menos han contaminado, ¿no? Pero el umbral ético que implica que las emisiones que nos quedan para llegar a lo que se llama el 1 trillion, que realmente son 12 ceros, 1 billón de toneladas desde el inicio de la combustión de la revolución industrial, que va en una correlación lineal con el aumento de temperatura y que nos lleva al 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales y que se llama el punto de no retorno porque hace un trigger de un montón de círculos viciosos en los otros límites planetarios, para evitar que en este siglo nosotros llegáramos a ese punto de no retorno, que es el que va a socavar más el futuro de nuestros hijos y nietos. O sea, ese es el mandato ético absoluto. Los demás son anecdóticos. El ir a Marte, el tener 1 o 2 mujeres, el hablar con palabrotas, eso es absurdo, es ridículo, es nada al lado de el vivir con menos, de la huella ética que generalizada, como decía Platón, o sea, actúa de tal manera que si tu conducta es general, el mundo sería un mejor lugar. Y eso es 1 tonelada. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad, Juan Antonio, y en otras sociedades sabe el umbral ético y sabe sus emisiones? Nadie. De ahí el Tratado de la Ceguera. Todos vamos confiando en el gobierno, confiando que los políticos están en manos del poder capital y lógicamente las fuerzas son mucho más fuertes para seguir el status quo que para cambiar drásticamente, ¿no? Y la esperanza, por otro lado, eso es lo negativo, la esperanza es que si nosotros tomamos conciencia, sobre todo la gente joven, de que hagas lo que hagas, tengas el poder que tengas, la elocuencia que tengas, hayas escrito música o literatura o seas lo que seas, lo que más se debe valorar de ti a tu paso por la vida es cómo has respetado la naturaleza para las generaciones que vienen. Y si somos conscientes de ello, y a cualquier político que quiera hablar
abrir la boca. Se le dice, ¿cuál es tu huella? No me digas nada, ¿cuál es tu huella? Y no me digas que por ser político tienes el derecho a contaminar más que los ciudadanos a los que tú representas. Pues realmente en Europa casi nadie podría ni abrir la boca, hasta que no viviéramos con una tonelada. ¿Y sabes lo que implica vivir con una tonelada? Que el 80% por lo menos de tu consumo tiene que ser local, casi hasta comarcal. Y en cuanto tu consumo y tu producción y tu relación sea local, la equidad entra naturalmente en su margen. O sea, esto es producto todo de la globalización. En buena parte sí. La globalización es una economía de escala, es un comercio lejano y ajeno al consumidor y hace que, por un lado, el consumidor pierda su ejercicio en conciencia de la libertad. Tú cuando entras a un supermercado, automáticamente dejas en la puerta tu ejercicio de la libertad como ser pensante y consciente. Porque no sabes de dónde vienen las cosas. Bueno, digo un supermercado, o digo un hipermercado, o digo una tienda de ropa, o digo comprarse un coche. No sabes. Es casi imposible, aunque tengas la Wikipedia y te pases media hora antes de cada producto diciendo, no puedes. A no ser que realmente compres localmente, sepas el agricultor, como hacían nuestros abuelos, o sepas el sastre, o sepas el carpintero. Nuestros abuelos tenían, a pesar de un espectro de oportunidades, de opciones muchísimo más estrecho, tenían un ejercicio de la libertad mucho más importante que el nuestro, mucho más profundo, porque nuestra contribución más importante a la sociedad no es lo que votamos, no es ni siquiera lo que pagamos de impuestos, que es importante. Nuestra contribución más importante, diaria, constante a la sociedad es nuestro consumo. Y en parte nuestro ahorro, si consigues ahorrar, porque eso es diario. ¿Y a dónde va tu consumo? El 80% de lo que consumes viene de fuera, el 80% de la economía europea es globalizada. Y lo que es globalizado no sabes de dónde viene. Afectando a derechos laborales, a derechos infantiles, a destrucción ambiental, y tú no lo sabes. Y, por otro lado, el ahorro tampoco sabes dónde va. Es muy difícil y yo lo intento. Yo tengo un poco de ahorros, intento saber dónde van esos ahorros y cada vez que lo veo con más profundidad, más me alarmo. O sea, tu dinero, que en un 90% de tu banco es activo, no son pasivos, no lo puedes recuperar, está en esa gran web de dinero mundial. Pero ese dinero, que son unos 50 billones de dinero que se mueve en el mundo, está relacionado con 500 billones de derivados financieros, que se mueven a una velocidad de 500 billones de cambio de manos a la semana, 50 veces al año. Y en esa gran mesa de póker está tu dinero, tu esfuerzo, tu sudor, apostando por la economía a escala, por la de bajo coste laboral, por la que domina en el mundo, que es la destrucción, el margen de beneficio y el acúmulo de unos pocos, ¿no? Y entonces yo estoy de acuerdo contigo, la globalización ciega es el origen. Es así de claro. Y Europa no sabe. Europa, mira, yo ahora sigo como representante de la Unión Europea en Cuba. Estamos viendo, por ejemplo, una política agrícola y de soberanía alimentaria. Entonces estamos viendo nuestro modelo europeo. ¿En qué se va el modelo europeo? Pues sí, en comida natural, en comida higiénica, en comida con seguridad alimentaria y tal. Pero estos tomates son aquí de la huerta. Pero en cuanto tú tomas un tomate que viene de otro lugar del mundo, y Europa exporta 300.000 millones de euros en alimentos al año e importa 300.000 millones. Nuestro modelo es perfecto para un economista, para un contable, porque tenemos las cuentas perfectas, pero la ecología de ese comercio global es insostenible. Y además viene con una carga tóxica importante, ¿no? Todo lo que es, hay un concepto muy bonito, son los food miles, que es cuántos kilómetros ha recorrido un alimento hasta tu plato. Y se han hecho estudios en Europa. De media son más de 400 kilómetros ha recorrido desde una huerta, donde sea. Claro, unos habrán recorrido 2, pero hay muchos que han recorrido 2.000, 3.000, 4.000, sí. 10.000. Locura, absoluta locura, ¿no? Entonces, y con huella de carbono. Por eso es mágico. La esperanza es que si nosotros, y sobre todo la gente joven, es consciente de la huella de una tonelada, y vivimos, yo también he publicado, y de momento está siendo poco utilizada, a ver si me ayudas a difundirla, una aplicación muy seria
no de huella para que des créditos y según viajas en avión das una limosnita y te limpias la conciencia. No. ¿Cuál es el umbral ético? ¿Cómo es tu huella en relación a lo que viajas, a tu energía, a tu alimentación, a tu consumo y a tu ahorro, a tu nivel de ingresos, porque todo está relacionado? ¿Y cómo la puedes bajar cambiando tu forma de vida a un consumo más local y tus ingresos a una dimensión más solidaria? Y es muy bonito, porque si bajas a menos de 1 tonelada, todo confluye. ¿Has sentido muchas veces que estás predicando en el desierto cuando tienes que hablar con políticos de este tipo de circunstancias dentro de la Unión Europea? Totalmente. He sentido muchas veces una gran frustración no solo de hablar de equidad y sentir que no soy comprendido. De hecho, fíjate, yo me fui un año a Berkeley, a California, a dar clases, becado por la Unión Europea, como un sabático, unas condiciones buenísimas. Escribí un libro entero del análisis comparativo europeo-americano en derecho a la salud, en equidad, en todo. Y volví a Europa y nadie me escuchó. Nadie leyó ese informe. Nadie me pidió que diera... me llamaban de universidades de todo el mundo, pero en Europa no. Ahora lo que me duele es que realmente hay una ceguera y sordera política impresionante. Yo a veces no la puedo entender. Segundo, hay una... Pero tanto la izquierda como la derecha, quiero decir, igual, ¿no? Independientemente del partido política, ¿no? Estoy de acuerdo. Independientemente. La capacidad del espectro político de intentar concebir un mundo no solo carbón neutro, sino en equidad y por ejemplo, en poder soñar un mundo que no acote y especule con la propiedad de la naturaleza, o que ponga coto a la especulación financiera, o que ponga claramente un límite a las emisiones de carbono y a la destrucción del medio ambiente. Y sobre todo en Europa nos falta eso, un mundo que sepa vivir sin el comercio global. Es casi una sordera de derecha a izquierda, de todo el espectro. Ahora mismo yo quiero tener esperanza. Más esperanza la tengo en la gente joven, que hay brotes bellísimos de ilusión y de conciencia y de vida alternativa. Yo mismo estoy con un grupo intentando animar una ecoaldea, de eso va mi novela, porque lo he intentado también todo esto a través de la música, a través de la literatura, el compartir ideas. Y quiero pensar que, no sé cómo ha pasado, pero en el último Consejo Europeo se decidieron, como sabes, las perspectivas financieras para el año 2021 al 27, en un contexto complicadísimo. Brexit, pandemia, una crisis brutal, un euroescepticismo de derecha, izquierda, de norte y sur que hace mucho no teníamos. Y sin embargo, ocurrieron varias cosas. Una, que por primera vez la Unión Europea puede tener un presupuesto gigante ahora, porque es un presupuesto que nunca ha tenido, es un presupuesto que combina lo que se llama la generación EU20, que es el presupuesto de 1.5 trillones, que llaman los americanos, billones, para recuperarnos de esta crisis por la pandemia. Y luego el presupuesto europeo, que pasa por primera vez del 1,05% del PIB y que además capta fondos propios a través de un porcentaje del IVA, a través de, por primera vez, un impuesto a las transacciones financieras, aunque sea mínimo, a través de algo muy interesante que se está desarrollando, que es lo que se llama el Carbon Border Assessment, que es que yo creo que nos puede llevar a una, ¿cómo se podría decir?, a una relativización de la globalización. Porque está diciendo, bueno, nosotros podemos ser carbón neutros, que es la gran política europea ahora, 2050 carbón neutro. Qué bueno sería eso, muy tardío, pero bueno. Y eso nos puede dar un poco de orgullo europeo limpio, no orgullo europeo narciso ni prepotente, sino realmente solidario y honesto y digno y noble. Pero
Pero ¿qué pasa si seguimos comerciando con el resto del mundo? ¿De qué vale que tus fábricas no emitan si importas por tus relaciones comerciales y servicios financieros y política de servicios y política de gestión financiera? Importas el jersey que llevas puesto de un sitio donde sí se ha emitido. Entonces están viendo este tema del Carbon Border Assessment, que pueda limitar el comercio de aquellos bienes y servicios que han emitido carbono. Y eso puede llevarnos, toda esa conjunción nos puede llevar, ojalá, a una política y a una economía y a una sociedad, sobre todo con la presión de las nuevas generaciones, de consumo local, de consumo, de producción local y de democracia local. Porque yo ya no creo en la democracia global. O sea, el votar a alguien que no conoces está filtrado por todas las campañas de marketing que tú conoces. Y yo creo que tenemos que llevar todas nuestras dimensiones a la comunidad, a lo local, ¿no? Es donde realmente somos éticos, donde somos responsables, donde la democracia actúa primero, las relaciones humanas actúan por empatía y la democracia actúa por conocimiento. Y ojalá que eso vaya surgiendo, porque creo que no tenemos otra salida. Quitando Ecologistas en Acción, posiblemente no haya mucho más movimiento en ese aspecto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo le tengo una gran admiración a Ecologistas en Acción, que además se han mantenido al margen de las ambiciones políticas y crean iniciativas y movimientos muy dignos, de mucha profundidad. Ese capítulo de la localización de la... Exactamente. Yo participé y yo de hecho estuve en las primarias y estuve en la lista porque fui el número 2 de Equo. En aquel momento, yo era profesor en Berkeley, me parecía muy interesante precisamente la combinación de equidad y ecología, pero no ha calado ni en Equo al nivel que yo quería en ese momento, ni tampoco desde Equo a la plataforma de Podemos, y yo he intentado hablar con Podemos en todos estos temas y no he conseguido ningún eco. Desde mi punto de vista, yo creo que Podemos se ha servido de Equo, lo ha fagocitado y se lo ha merendado. Quiero decir, hay muchas listas en todos estos pueblos donde Equo forma parte de las listas de Podemos, pero al final no han quedado, no es realmente ni siquiera representativo, ¿no? Equo dentro de Podemos. No lo es. Y como tú dices, a mí me decepciona, por supuesto, la derecha, pero la izquierda tampoco le veo que tenga una visión estratégica y transformacional como la que es necesaria en el mundo. Yo confío más que eso surja de movimientos juveniles, una nueva generación que diga basta ya, no me vendan ni sus títulos de formación, ni su mercado globalizado, ni sus medios de masa, ni sus políticos de imagen. Es difícil. Es una lucha de un David contra Goliat. Exactamente, sí. Sí, es difícil, pero bueno, en eso consiste. La esperanza es lo último que se pierde. En eso consiste la utopía, ¿no? Claro. En eso consiste en perseguir sueños lindos, a pesar de que tengan todas las trabas. Y yo tengo en la novela que escribí, en otra que estoy escribiendo, esa visión de una red de ecoaldeas que realmente rompa con esas dependencias supuestas, esa necesidad impuesta de tener propiedades, consumos, tecnología, etcétera, y que pueda llevar a muchos jóvenes y mayores a otras dinámicas. Pero bajo esas teorías, si lo plasmaras en tu propia vida, no hubieras llegado nunca a Sierra Leona, no hubieras llegado a México, a Cuba. Cierto, ahí me has pillado. Te hubieras quedado, no sé, aquí en Roble de Chabela. Sí, ahí me has pillado, Juan Antonio. Y además yo tuve la misma situación. Mi hijo, que está ahí dentro, llegó un momento, yo era médico en Zimbabue, hablábamos en Ndebele y vivíamos como la gente local. Y llegó un momento cuando él ya pasaba de su infancia, que dije, si yo a mi hijo le dejo en este rincón del mundo toda la vida, no podrá tener opciones de elegir. Y como padre, ¿qué haces? ¿No? Él iba a haber crecido en una escuela zulú, hablando solo zulú, conociendo solo su realidad, o yo como padre le tenía que abrir opciones.
porque al fin y al cabo como padre es lo que tienes que hacer, dejar que tu hijo elija en un espectro de opciones, porque si le limitas a solo un rincón del mundo, pues es lo único que va a poder elegir. Y efectivamente, ahí es algo que yo me pregunto mucho, ¿no? Cómo mi vida es una contradicción. Sí, es una contradicción, pero también tu forma de vida ha ayudado a muchas personas, con lo cual habría que buscar un equilibrio entre ambos mundos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que desde el privilegio que he tenido de poder vivir muchas culturas y vivir desde la dimensión política, la local, debo ser responsable, ¿no? Todo privilegio tiene que ir con una responsabilidad, y mi responsabilidad tiene que ser intentar agitar el mundo político. Incluso es que esta misma contradicción es pertenecer a un organismo como la Unión Europea, que iría contra esa misma teoría, ¿no? Exactamente. Cuando yo entré en la Unión Europea, de hecho, yo tenía todas estas dudas. Yo tenía muchas luchas dentro de la Unión Europea. Hubo un momento, por ejemplo, en el que yo me enfrenté a mi propia razón de entrar en la Unión Europea, que era luchar contra el monopolio de las patentes, que había matado literalmente a 20 millones de personas por falta de acceso a medicamentos vitales. 20 millones de personas murieron por avaricia de unos pocos que se enriquecieron con unos 20.000 millones de dólares. Eso así, en números muy generales. Y cuando yo me enfrenté a esa situación, la Unión Europea, por supuesto, protegía a sus farmacéuticas y a sus compañías y blindaba patentes en países donde en Asia, por ejemplo, en Tailandia hubo una gran crisis, ya no solo con antirretrovirales, sino en ese caso con medicamentos para el cáncer, etc. Entonces, para mí, claro, entrar en la Unión Europea en una organización que básicamente, a pesar de estar basada sobre los principios de la paz después de la guerra y ser encomiable, ¿no? Que franceses y alemanes, que realmente fue el núcleo inicial de la Unión Europea, unos poquitos años después de matarse a nivel de genocidio, estuvieran unidos para crear una comunidad de libre circulación, empezando por los bienes, pero luego de las personas. No hay otro lugar en el mundo donde haya esa libre circulación. Pero con enormes contradicciones, porque básicamente sigue siendo una Unión Europea económica y además una Unión Europea de privilegios europeos. Claro. Solo hay que ver lo que pasa en el Mediterráneo. Y hubo un tiempo en el que, incluso movido por todo esto, estaba yo en México, dije, la Unión Europea necesita una refundación de valores. ¿Te acuerdas del caso me parece que se llama Eilán, del chico? ¿Era Eilán o Eloán? Elián. Elián, el cubano. Bueno, el sirio, el niño. El niño sirio que murió, Elián, yo creo. Algo así. Sirio, sí, y cuando yo vi esa imagen, de la playa. Sí, de nuevo es una imagen, no es una Greta, es nada más que una imagen de algo que son miles de estos hay. Exacto, miles. Pero esa imagen nos chocó a todos, ¿no? Por eso los medios tienen también su función en dar una historia de vida que es una más, pero que es la que vemos. Y yo dije... No, perdóname, el otro día Arturo Pérez Reverte decía que recordaba su época de corresponsal de guerra y sabía que si no había una imagen, no había una historia. Exacto. Así somos los humanos, ¿no? Y el caso es que yo dije en aquel momento que Europa se tenía que refundar. Que una Europa que dejaba que cientos de ilianes murieran en sus orillas era una Europa que no podía ni abrir la boca en defender los derechos humanos. Ni abrirla. De hecho, no podía ni mirar a los ojos a ningún otro país. Y sin embargo, sentimos que somos como el crisol de los derechos humanos, de la democracia y de las libertades. No si eso pasa. Claro. Entonces yo dije que teníamos que refundar Europa con el nombre de Eilania. Y que fuera una Europa que realmente acogiera sin fronteras. Porque además está estudiado que sin inmigrantes no tenemos ni pensiones, porque hemos caído en una pereza tan grande por nuestro consumo y abundancia que hasta tener hijos nos da, como dicen en México, nos da hueva. Y que además seamos una Europa conscientes de que tenemos un umbral más allá del acaparamiento innecesario, que consumimos mucho más de lo que necesitamos, que consumimos globalmente mucho más de lo que necesitamos.
refundarnos de otra manera, ¿no? Y en esa, yo me acuerdo que mis compañeros entonces del Premio Nobel de Médicos Sin Fronteras y de la campaña de acceso y todo ello, ellos eran los que me decían y me siguen diciendo: métete, Juan, métete dentro del monstruo, métete dentro de la Unión Europea y lucha desde dentro, necesitamos aliados, ¿no? Yo recuerdo que cuando luchaba también contra otros pensamientos jerárquicos dañinos y en este caso casi genocidos como los del Vaticano en torno al SIDA, hubo un cura que me enseñó mucho, un obispo de una diócesis cercana a Pretoria, un gran luchador por los derechos del SIDA, que me decía que había que luchar desde dentro, muchas guerras. Él conocía el derecho canónico y argumentó a Ratzinger incluso con derecho canónico como el uso del preservativo era preservar la vida y no prevenir. Seguir, todavía ya no me queda tanto, pero seguir en la Unión Europea luchando desde dentro. Y desde dentro te puedo decir que he conseguido cosas. He conseguido cosas, he aprendido mucho, me he aliado con gente fascinante también. He aprendido también que no hay funcionarios malos de la Unión Europea y voluntarios santos de las ONGs. Hay de todo en todos lados. Y de hecho, y eso me da mucha esperanza, hay gente buena en todos lados y casi en todas las personas hay un gran potencial de bondad, ¿no? Eso es lo que me da esperanza. Pero necesitamos más conciencia, necesitamos saltar del consumo enajenado, ir a lo local, ir a lo humano y quitarles el poder que les concedemos a los políticos que están vendidos al gran capital, que normalmente son los que van más allá de tu comarca y los que nunca vas a conocer. ¿Cómo es posible que mi vida dependa en una proporción de un señor que ni conozco? ¿A qué nivel hemos llegado con los Estados-naciones y con el sistema global, ¿no? Que vendemos una parte de nuestras vidas a alguien que simplemente votamos por una campaña de marketing? Porque yo he estado detrás de todo esto de la política global, o sea, ¿qué es la democracia? También he estado en dinámicas de observación electoral en la Unión Europea y decía yo, bueno, la democracia no es votar cada 4 años, es algo más profundo. Por ejemplo, ahora yo comparo la democracia cubana y la democracia europea. Pues es verdad que hay muchos déficits en la democracia cubana, pero la democracia cubana tiene muchas cosas que enseñar a la democracia europea. Las asambleas locales, las asambleas del poder local, que se les da el autobús una vez cuando van a la Asamblea Nacional, los que son nacionales. En fin, de todos tenemos que aprender, pero cuando yo he estado metido en política y he visto realmente lo que se vende en el marketing político y lo que realmente ocurre en la trastienda, es tremendo, ¿no? Cuando además todo eso depende de una dinámica global en la que, por ejemplo, y ahora viviendo en Cuba, estamos arrodillados ante Wall Street y ante Washington, arrodillados, lo digo con todas las sílabas. O sea, ahora, por ejemplo, en Cuba hay un bloqueo impresionante que no se pueden importar medicamentos. Estados Unidos, de todas maneras, vende lo que le interesa, porque vende incluso pollo congelado a Cuba, haciendo negocio, pero bloquea que los indios manden principios activos de amoxicilina a Cuba. Y de hecho ahora mismo en Cuba faltan antibióticos, falta de todo. Llevo 5 meses sin productos higiénicos, sin poder tener muchos alimentos, sin muchas cosas, lo cual te aseguro que es muy interesante vivir con poco y te ayuda mucho. Porque sobrevives. Sí, sobrevivo pues, haciéndome mi pasta de dientes, mi jabón, mi todo y teniendo mi huerta e intentando no ser el privilegiado europeo que tengo mi contenedor de Europa y compro cosas de Europa, porque eso iría contra mis principios. Pero ese bloqueo que tiene Cuba demuestra otra cosa, que es que Estados Unidos marca la pauta, porque Estados Unidos pone las multas, pero el resto del mundo, por emitir bonos en Estados Unidos en dólares, que lo hace incluso el Banco Europeo de Inversiones, está a las órdenes de Washington. Y si hoy en Washington Trump, que es uno más, no es peor en forma, pero no es mucho peor en contenido que muchos otros que ha habido antes. Y si Trump pone multas a cualquier transacción con Cuba, el resto del mundo sigue las órdenes de Trump. Entonces, si nosotros vendemos nuestra libertad a políticos que no conocemos, que nos vende una campaña de marketing y que además dependen del gran capital y de las influencias de la geopolítica mundial,
Entonces hay que cortar eso, ¿no? Yo creo que con Trump lo que confluye es la realidad, que es que confluye el poder económico y el poder político. Confluyen en él, que él tiene poder económico y él tiene ahora el poder político. Y militar. Bueno, sí, pero al final el militar depende del político, ¿no? Sí, sí. Pero lo que confluye en Trump es claramente lo que está detrás de otras democracias que no se ve, que es el poder económico. Exacto. Y aquí el poder económico, ahora con Trump ya tenemos una cara real. O sea, que esa es la cara real de la política internacional, ¿no? Quizás la política nunca ha sido tan sincera como con Trump. O sea, es que aquí no se esconde nada. Exactamente. O sea, en cambio... Obama confundió muchísimo. Yo era un gran fan de Obama, pero lo que pasó durante los 8 años de Obama fue una gran mentira. Durante Obama se deportaron más migrantes que nunca en la historia de Estados Unidos, se mataron más gente que nunca a través de los drones, se le dio carta plena ya antes a Monsanto y a todos los grandes digamos venenos mundiales en el comercio global, se evitó adherirse a los principios de Kioto y a los compromisos de París, pero con un discurso poético. Es casi mejor que tener la sinceridad de decir quién eres, como lo dice Trump, que dice lo que muchos americanos piensan. Fuck the world, ¿no? Lo primero América y nuestro lifestyle, y América e incluso esta visión mesiánica, ¿no? De que ellos son salvadores del mundo. Eso es la mitad de Estados Unidos. Mi esposa está en Estados Unidos, lo que hablo diariamente con ella es terrible, ¿no? Es un país dividido en dos y dicen algunos que, y además tengo mucha relación con Chomsky y hablamos de eso, ¿no? La situación ahora moral y social de Estados Unidos es un límite prácticamente que está llevando a una situación parecida a la Edad Media. O sea, la regresión no es antes de las grandes guerras, es al siglo XV. Es terrible, ¿no? No sé hasta cuándo vamos a... Lo que pasa es que hemos vendido tanto nuestra conciencia, ¿no? Que mientras tengamos el supermercado y la tarjeta de crédito nos callamos todo lo demás. Y eso es lo que espero que pueda cambiar.